capítulo 12. Ya ha orado nuestro pastor John. Vamos a ir directo a la lectura. 2 Corintios 12, versos 7 al 9. ¿Ya llegó ahí? Amén. Leemos la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Leamos el 10 también. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podemos leer juntos esa última parte? Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias al Señor ahí por su palabra. Una verdad que deja ahí el apóstol Pablo. Un poquito de contexto. En la primera epístola que escribe, la primera carta quizás, escribe en un tono fuerte. Tiene que confrontar distintas situaciones, desórdenes que estaban ocurriendo al interior de la iglesia. Entonces Pablo tiene que sacar la guasca, como decimos acá en la zona guasa, ¿no? Y poner orden, y escribe, y esto no es bien recibido. El apóstol no tiene información, no tiene reportes de cuál fue la verdadera recepción de esta primera carta. Pero sabe, un año después logra juntarse con Tito, y este Tito le da esta información. Le dice: mira, Pablito, la verdad es que en general la iglesia recepcionó bien tus escritos, pero hay un pequeño segmento ahí entre medio que no reconoce tu condición de apóstol. Hay un pequeño segmento que incluso te está rechazando. Y en esta respuesta, Pablo entonces entrega esta segunda epístola. Vamos a ver muy poco, ¿no?, del contexto, pero más o menos entrar ahí en materia. Y en esta segunda de Corintios, ahí Pablo entrega prácticamente una autobiografía. De esta segunda carta podemos extraer muchas verdades con respecto directamente a la vida del apóstol Pablo. Y es así como entendiendo el contexto, en estos versos que hemos leído del capítulo 12, vemos que el apóstol Pablo está declarando que hay algo que lo está afligiendo. Hay una aflicción que el apóstol Pablo está sufriendo en su cuerpo, en su carne. Vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir declarando esto. Pero también quiero decir que la palabra de Dios, la palabra del Señor, es clara con respecto a las promesas del Señor para con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, sabemos que el Señor está ahí, y el Señor Jesús incluso no los dejaré solos. Sabemos que hay garantías totales para el creyente. No es en vano poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Pero también tenemos que ser honestos en decir que también es posible, incluso siendo un servidor de Cristo, tener que pasar por aflicciones e incluso, no solo pasar, sino que mientras sirvo, hay algo que pueda estar constantemente afligiéndome. Pero el apóstol Pablo es claro en decir que en Cristo está la esperanza, que en Cristo está su fe, pero que las dificultades incluso pueden ser posibles en nuestro caminar cristiano. Dios siempre va a responder la oración. Dios siempre va a responder la oración. Pero ¿sabe cuál es el detalle? ¿Sabe cuál es el problema? Que la respuesta de Dios, como cantábamos cuando niños en la escuela dominical, puede ser un sí, o una espera, o definitivamente la respuesta de Dios también puede ser un no. Pero algo ha pasado en la cristiandad. Parece que algo nos ha pasado que solamente queremos dar como válida la respuesta sí de Dios. Y los espera y los no, pareciera que eso no nos gusta.
eso algo pasa. Vamos a ver entonces esto y vamos a ver que en estas respuestas Dios sigue siendo Dios. Y si la respuesta es no, aunque siga de rodillas toda la vida, ¿habrá perdido eficacia? ¿Habrá perdido poder la sangre de Cristo? ¿Habrá perdido Dios el control de mi vida, de la humanidad? Si Dios dice no y sigo rogando de rodillas, ¿qué puede estar pasando? Son cuestionamientos que son válidos. Y en nuestra condición de seres humanos, pecadores arrepentidos en pie de barro, como dice nuestro maestro Henry Cortés, maestro de su pastor y mío, pecadores arrepentidos en pie de barro. Y nos hacemos estos cuestionamientos. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos quiere animar, porque aún en esas circunstancias, tal como dice el apóstol Pablo ahí en los últimos versos que hemos leído, Dios sigue siendo Dios, pero para eso debemos entender estas respuestas quizás negativas de Dios, aceptarlas, procesarlas y no volver a tropezar con la misma piedra. Entonces hoy día vamos a ver 3 verdades para comprender y aplicar los no de Dios para nuestra vida. Quizás es un sermón poco popular, pero es una realidad de la vida cristiana y el Señor siempre está ahí. Amén. Entonces podemos decir como primera verdad, Dios permite pequeñas espinas en nuestra vida. Voy a leer la NTV. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. El ministerio del apóstol Pablo está ahí relatando con respecto a de su ministerio y algo muy especial, algo muy distinto que él ha vivido. Pero él dice, no me voy a gloriar de mí, pero reconoce que el Señor ha permitido una espina en su vida, en su ministerio, para que su orgullo no se vaya tan a las nubes. Luchamos con el orgullo, digamos de pasadita, ¿no? Luchamos con el orgullo. Y quienes estamos a la vista, ¿no? Luchamos cada día, cada vez que nos subimos a un púlpito, cada vez que los que estamos sirviendo al Señor en lo público, y todos luchamos de alguna forma con el orgullo. Y el apóstol Pablo dice esto tan cierto, ¿no? El Señor ahí, Dios permitió que Satanás ahí me bofetee para que no me exaltara por sobremanera. Y podemos decir que tenía de sobra, ¿no? El gran editor del Nuevo Testamento, ¿no? Uno dice, mira para arriba, ¿no? Pero el Señor ha permitido algo para que no se salga del camino. Y la Biblia también habla de otros casos, ¿no? Recuerda usted ahí, en Lucas, por ejemplo, nos habla de los 70, cuando volvieron, ¿no? Oh, Señor, y venían, y el Señor les dice, preocúpense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Les dice, ¿no? Como dice un amigo en San Vicente, les pincha el globo, ¿no? Los pinchan el globo y quedamos ahí. Bueno, quizás a Pablo le está pasando algo así. Se pudo haber gloriado en sí mismo, o pudo haber causado que otros se gloriaran en él. Entonces, reconoce esta verdad. Me fue dado un aguijón. No es simplemente una herida. Mirando ahí en los escritos, la raíz de la palabra viene y no quiero complicarle con el griego, pero no es simplemente un clavito o una aguja. Dice que es prácticamente una estaca de una carpa que le está haciendo daño. Indica que algo lo frustra, que le causa problemas en la vida, de esos problemas que afligen. Un ministerio que podríamos calificar humanamente de exitoso está reconociendo, y el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pablo para registrar esto, para nosotros en este tiempo entender que es posible servir al Señor y tener que estar sufriendo de algún aguijón, de alguna espinita que el Señor ha permitido. Entonces, hay algo en esta hora que quizás Dios ha permitido que experimentes, que viene a ser así como el apóstol Pablo, esa espinita, esa piedra en el zapato, y quizás te tiene complicado. Quiero que medites en eso. Algo que frustra, que causa problemas, tiene atrapado al apóstol Pablo. Muchos se pueden preguntar ¿por qué Dios simplemente no deja de lado el tener que pasar a veces por el valle de sombra y de muerte? ¿Por qué no es el evangelio quizás como de Bill Sipap? Pero seríamos unos mentirosos si le predicáramos a las personas que aceptar a Cristo lo va a dejar exento de pasar por problemas o por dificultades. Sabemos que es una realidad. La vida cristiana no nos hace inmunes a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades. Pero Pablo dice, en esto
yo puedo leer en él en esto, que las aflicciones vienen a ser una oportunidad del Señor para mostrar su poder, su gracia en favor de nuestras vidas. Entonces dejamos ahí como primera parte. Y si comprendemos que es posible servir a Cristo y cargar con una aflicción, una segunda verdad nos va a llevar directamente a que si Dios lo ha permitido, los no del Señor definitivamente son respuestas válidas. Vamos a ver que los no del Señor son respuestas válidas para los creyentes. Ahí en el 12:8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Vamos a llegar hasta ahí. En 3 ocasiones distintas Pablo ha suplicado. Vemos una oración sincera. Le está causando daño. Dijimos que no era una pequeña espinita, era una estaca que le está afectando a su cuerpo. Se cree que era en su vista, ¿no? No hay claridad, pero algo a su cuerpo está afectando. Y ahí dice, ora más de una vez. Yo entiendo de esto, ¿no? Que es una oración quizás un poco insistente y rogando y pidiendo, y es válido, Señor, quítame esto. Amén, amén. Y nuestro Dios tiene poder para sanarnos. Dios tiene poder para cambiar un diagnóstico. Dios tiene poder y no ponemos en duda eso. Y no estoy acá para poner algo distinto, ¿no? Del poder de nuestro Dios, del poder de la sangre de Cristo, del poder de la obra de Cristo. Por el contrario, pero también es posible entonces que mientras oramos al Señor, quizás esperando esta respuesta, nosotros querramos creer que Dios aún no ha respondido, cuando la respuesta de Dios hace tiempo ya fue quizás una espera o un no. Qué importante es poder tener a través del Espíritu Santo, de poder estar conectado con el Señor y tener esa capacidad de poder discernir y entender que a veces también el Señor puede responder un no, pero Él sigue estando ahí. Él sigue siendo Dios. Pablo ora repetidamente, lo expresa, una oración persistente. Señor, quítame este aguijón. Yo me trataba de imaginar cómo habrá sido el apóstol Pablo ahí de rodillas. Señor, quítame este aguijón una vez, porque dice que oró 3 veces ahí. Segunda, 3 y nada. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y nosotros a veces una vez ya nos desanimamos, ¿no? No, si Dios no me quiere escuchar, Dios no quiere saber nada de mí. Pero vemos ahí del apóstol Pablo que nos deja esto. Está bien dejar nuestros problemas al Señor y así debe ser. A Él debemos ir, ¿no? A Él debemos ir. Pero vemos aquí una respuesta que quizás no es lo que lógicamente podamos esperar. Que lo quite de mí. Las oraciones iniciales de Pablo eran, quería escapar de esto, no quería estar sirviendo al Señor, quería hacerlo con libertad y no tener que estar siendo sometido a un sufrimiento de su carne. Y eso es lo que él insiste. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál quizás es esa oración insistente que usted tiene al Señor? Preguntaba antes si hay alguna espina o algo que usted cree que Dios ha permitido que usted tenga que vivir y servirle con eso. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuál es esa oración insistente que quizás usted le hace al Señor? ¿Qué cree usted que también le está causando sufrimiento y ya ha llegado a creer que Dios simplemente no le escucha y no quiere responder su oración? Como dije antes, no estoy llamando a no pedir, ni menos a desmerecer el poder del Señor. Pero debemos entender, amados y amadas, que quizás en una oración insistente, quizás deba ser también que debamos seguir orando y orando y orando, quizás para que ese esposo, esa esposa se convierta, quizás para que algo específico pueda ser cambiado. Pero hay situaciones que el Señor ha permitido. Y mientras nosotros podamos creer que no hay respuesta, Dios ya ha respondido. Pero quiere de nosotros, escúcheme bien, quiere de nosotros poder ser capaces de renunciar a nuestro orgullo, a nuestra propia autonomía y entender que Dios sigue siendo Dios. No es fácil, no es fácil. Me recuerdo de un cantante cristiano, no me recuerdo el nombre, Melgar creo que era, Julio, falleció, ¿no? Tuvo una enfermedad grave, catastrófica, y se profetizaba y vivieron varias cosas, ¿no? El otro día lo analizábamos. A veces Dios simplemente no va a cambiar y en eso Dios va a seguir siendo Dios hasta el momento de pasar a la eternidad. Por eso no estoy con un mensaje negativo, no creas más en Dios. No me malentienda.
No me malentienda. Yo soy un milagro. Mi vida es un milagro. Mi vida, ahí de que tenía 1 año, Dios hizo un milagro y yo estaba ya con un diagnóstico de muerte y Dios me rescató. Por eso entiendo que hoy día me tiene aún acá, porque había un propósito. Pero también la respuesta de Dios en ese momento podría haber sido, no. Hasta aquí llegaste. No tenía ni 1 año. Eso lo cuentan mis papás. Yo no me acuerdo de nada. Quizás en esta insistencia será bueno entender y comprender que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Pero eso no tiene que ver con lo que yo deseo para mí. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿no? Si vemos la aplicación correcta, pero sabemos que Dios nos ama. ¿Cómo no nos va a amar si desde la eternidad nos vio a cada uno de nosotros y estuvo ahí dispuesto a ofrendar a su propio Hijo para que a través de Él nosotros hoy día pudiésemos disfrutar de salvación, de vida eterna, también de sanidad divina? ¿Cómo no vamos a defender esta verdad? Pero también dentro de esto Dios puede permitir algo y seguir estando ahí y ayudándonos, porque un no también es una respuesta válida a una oración. Amados, en ocasiones hay oraciones insistentes y debemos buscar en el Señor y tener esa claridad de saber que quizás la respuesta ya fue un no y poder entonces dar esta otra verdad, este otro paso, que en los no de Dios Él sigue siendo Dios. Solo necesitas mi favor, porque en el no sigo siendo Dios. Amados y amadas, las peticiones de oración siempre entonces por parte de Dios van a tener una respuesta. Siempre van a tener una respuesta. Y como decía en la introducción, podrá ser un sí, que la mayoría de las veces es un sí, y ojalá sea un sí, ¿no? Pero puede ser también una espera y definitivamente este no. ¿Cuánto nos cuesta aceptar estos no? Nos negamos a aceptarlos. Y cuando nos negamos a aceptar un no, ¿sabe qué? Espiritualizamos todas las cosas. Empezamos a espiritualizar todo. Incluso llegamos a un nivel de que, ay, este no me saludó. No, y empezamos a poner cosas que no son. Porque simplemente nuestra humanidad está luchando con nosotros mismos. Y la palabra del Señor en esta hora nos quiere confrontar contra nosotros mismos. La palabra del Señor nos quiere decir hoy día que Dios es Dios. Y que tenemos que ser capaces, si hemos dicho, tú eres mi Señor, de poder aceptar su buena voluntad para con nosotros. Dice ahí entonces, pasemos al 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cuánto nos cuesta entender eso? ¿Cómo es esa locura? En la dificultad mi poder se hace más grande. Es lo que Pablo está viviendo. Cuando espiritualizamos todo y no queremos aceptar este no, por ahí anda una corriente que dice, no, este está enfermo porque está pecando. Este está en pecado. ¿Lo ha escuchado usted? A mí me lo han dicho. Una vez mi padre se cayó en el templo allá en San Vicente. El pastor está en pecado, se cayó. Andan otros por ahí, es que tú no te congregas, por eso Dios te castigó. También anda también ese tipo de corriente. Amados y amadas, las enfermedades, las dificultades son parte de la vida. Y el Evangelio no nos deja exentos de tener que pasar por estas situaciones. Por eso digo, cuando no queremos aceptar estos no, se empieza a espiritualizar todas las cosas y se empieza a buscarle ahí el resquicio, como que queremos doblarle la mano a Dios y cambiar quizás lo que Él ha dicho, que puede ser un no. No somos místicos. La fe no es mística, aunque arrastramos muchas cosas de nuestra propia cultura, ¿no? Tenemos que ser honestos en decirlo, pero la fe no tiene que ver con lo místico. La fe es una relación viva, personal, a través de Cristo con el Padre y a través de su Espíritu Santo que ministra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso la fe es algo vivo, algo real, no es algo religioso. Por eso, amados y amadas, ¿cuál es nuestra actitud ante estas respuestas? ¿Cómo reaccionamos? ¿A alguien el Señor le ha dicho que no? A mí me ha dicho que no, varias veces. ¿Cómo reaccionamos a esos no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra? Sí, Señor, sigo sirviéndote y gracias por ese no. O empezamos a patear piedras, ¿no? Oiga, cuidado cuando uno patea piedra porque de repente le pega y se rebotan a uno mismo. No sé si la ha pasado, en el campo pasa, ¿no?
A veces nos ponemos así, nos ponemos graves, nos ponemos y olvidamos que Dios sigue siendo Dios. Y Dios quiere mostrar su favor, incluso en esa dificultad, hacia nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante una respuesta no? ¿Cómo reaccionamos? Pablo reacciona de una buena forma, porque sabe a cuál es el Dios al cual sirve, sabe cuál es ese Jesucristo que le salió al camino, sabe que a quien ha entregado su vida es un Dios que ha transformado completamente. Recuerde que este era un perseguidor y de la noche a la mañana Dios hizo un cambio perfecto y empezó a predicar a ese Cristo del cual él perseguía. Él es una prueba de esto y dice: lo único suficiente sobre la debilidad es el poder de Dios, porque cuando eres débil es ahí donde Dios es fuerte. Aceptemos las respuestas de Dios. Amén. Aceptemos las respuestas de Dios. Y eso es dejar en sus manos nuestra vida y dejar que Él sea el soberano en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro futuro. No aceptamos estas respuestas y por ahí entonces, como dije, comenzamos a espiritualizar todo y justificamos todos nuestros esfuerzos también, que son esfuerzos de la carne, esfuerzos humanos que tratamos de hacer para poder cambiar ahí lo que Dios ha dicho. No. Empezamos a espiritualizar y solamente empezamos y tratamos de tapar el sol con el dedo, algo que es imposible. Tratamos y insistimos. Y no aceptamos y no queremos salir de eso y queremos seguir intentando. Y mientras lo intentamos una y otra vez, ¿sabe qué? Volvemos a tropezar con la misma piedra. Ese es el título que le puse a este sermón. No me gusta decirlo, pero me gusta. Tropezar de nuevo con la misma piedra. ¿Cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra por no ser capaces de aceptar las respuestas del Señor, que no siempre son lo que yo quiero, con lo que yo deseo? Por eso, amados, es importante en este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. En estos días salía ahí a la luz pública un dictamen que ya viene de gobiernos anteriores, pero que hoy día ha sido más cruel. Hoy día un pequeño de 3 años puede definir si es hombre o mujer. ¿Usted sabía eso? Y eso administrativamente se cambia, y eso está. Y basta que el niño diga y los padres no tienen ningún derecho preferente. Es así de grave. Y esto se viene arrastrando de mucho atrás. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, más que nunca entonces, debemos estar más que nunca conectados con el Señor, con su palabra, con su Espíritu Santo, y también en nuestra vida personal entender estos procesos que quizás Dios quiera estar tratando con cada uno de nosotros. Porque tenemos que estar fortalecidos y no podemos estar perdiendo el tiempo y tropezando una y otra vez con la misma piedra. Tenemos que tomar asunto, amados y amadas. El fin se acerca, el fin de los tiempos se acerca y el Señor viene por una iglesia, pero también esta iglesia tiene que estar empoderada en su palabra, en la oración, en su poder. Pero para esto tenemos que soltar estas cosas que no nos suman, nos restan, nos frenan. Volvamos al partido. ¿Vio usted la imagen cuando al jugador Isla lo toman de un pie? ¿Alguien la vio? Ya, esto es algo así. Cuando no aceptamos, ¿no? Me parece que es como ese argentino que no quiere dejar ahí al pobre jugador que corra y quisiera un gol en el sueño. Quizás es un sueño, pero quizás es eso, ¿no? Lo tiene agarrado ahí y no lo deja avanzar, amados. Necesitamos poder rendirnos ante el Señor y aceptar este tipo de respuesta, porque su favor sigue estando hacia nosotros. Cuando empezamos a satisfacernos nosotros mismos, nuestra mente, con lo que nosotros queremos escuchar, con lo que nosotros queremos, simplemente terminamos cayendo en caída libre. Yo fui uniformado, fui marino por varios años. Y bueno, dentro de esto, obviamente usábamos armamento. Y una de las cosas que usábamos era una pistola que era con un calibre muy grande. Y la particularidad de ese calibre era que hacía un hoyito muy pequeñito, pero a medida que iba avanzando traspasaba el cuerpo y salía así más o menos un forado. Era un .45. Yo pensaba siempre en esto y digo, es como esto, ¿no? Cuando no queremos aceptar, es como una bala chiquitita que empieza a entrar y finalmente se hace un gran forado y nos termina
nos termina sacando del propósito. Dios nunca nos va a soltar la mano. Somos nosotros los que intentamos soltarnos, pero cuando intentamos soltarnos, volvemos a tropezar con la misma piedra y nos hacemos daño. Necesitamos entonces aplicar a nuestra vida. Queremos revertir nosotros la respuesta de Dios, pero estamos tratando, de doblarle la mano al soberano, al Dios, al creador de todas las cosas. Yo cuando pequeño jugábamos con mi padre a los gallitos y mi papá siempre se hacía ganar. Nunca era un niño chico, ¿cuándo le iba a ganar a mi papá? Aunque es delgadito y todo, pero decía, pero a veces pareciera eso, ¿no? Que queremos a Dios. No, Dios, mira, no, yo creo que tienes que pensarlo una vez más y tienes que decirme que sí. Estamos jugando al gallito con el Señor. Si aceptamos la respuesta de Dios, tenemos que también entonces soltar el control. Hay hartos hombres, nos cuesta soltar el control. Amén, ¿no? En la casa, igual están los pequeños y hay uno solo televisor. No, este control es mío, y hay que luchar ahí, ¿no? Y también en la vida, cada uno de nosotros nos cuesta soltar el control de nuestra vida. Y está bien, debemos preocuparnos, debemos esforzarnos por nuestros hijos, en nuestro trabajo, ser responsables, cumplir, hacer todo como para el Señor. Pero hay algo importante, amados y amadas, que nuestra vida, el control de nuestra vida, tenemos que entregárselo a Él. Tenemos que entregárselo al Señor. Por eso es importante poder aplicar en nuestras vidas. No se trata del hágalo usted mismo. Usted ha visto eso, ¿no? Hágalo usted mismo, ¿no? En la fe no se trata del hágalo usted mismo. Tampoco estos coaching, ¿no? Cree en tu fuerza. Así. La vida de fe no se trata de eso. Se trata entonces de saber que si yo no suelto el control que quiero tener de mi vida, simplemente estoy vulnerable. Soy vulnerable para enfrentar una respuesta no. Y sigo a lo my way. Sigo a mi manera. Y vuelvo a tropezar una y otra vez. Mire, les voy a contar un testimonio que no es para alegrarse. Aquí lo puedo contar. Permiso. Cuando era pequeño, había un hermano en nuestra congregación, muy buen hermano, todavía vive. Pero lamentablemente este hermano tenía un problema de adicción al alcohol. Es alcohólico. Cuando estaba bien el hermano siempre fiel y pasaba un tiempo, trabajaba, ganaba dinero, ¡fum! Se nos perdía. Su mujer, una mujer de Dios, fiel, sufría y luchaba y luchaba y luchaba. Por esos años las Asambleas de Dios tenía un centro de rehabilitación, el CREAD. No sé si alguno de los más antiguos se acordará de eso. Y este CREAD ayudaba a las personas con algunos de estos tipos de problemas, ¿no? Y era tanto clínico como espiritual. Se logró en ese tiempo que este hermano se internara en ese lugar. Y gracias al Señor empezó a haber un cambio. Tuvo un tiempo interno, después empezó a salir. Pero este hermano no quiso terminar el proceso. Y se sintió volvió su antiguo yo. Luchaba con su ego. Lucha con su ego hasta el día de hoy. Yo ya estoy bien. No, yo no voy a volver allá. Yo ya estoy bien. Yo ya el Señor me sanó. Ojo, no estoy desmereciendo la obra de Cristo ni el poder del Señor. No me malinterprete. El tema es que él estaba en un proceso especial, un tratamiento que tenía que seguir para poder cerrarlo. Él se sintió autosuficiente. Volvió a tomar el control de su vida. Y se sintió tan autosuficiente que no halló mejor cosa que poner un puesto en las Ramadas en San Vicente de Tahuatahua, porque dijo, yo estoy sano y yo no voy a caer. ¿Sabe qué? No alcanzó a estar abierta ni una hora esa ramada y terminó, pero mal y totalmente perdido. Amados y amadas, en este proceso, en los procesos que nosotros tenemos, hay una dependencia del poder del Señor en nuestras vidas. Por eso no es ser el autosuficiente, no es volver a tomar el control. En todo momento, si decidimos aceptar la buena voluntad del Señor, también en eso tenemos que ser capaces de soltar el control y saber que soy dependiente de su amor, soy dependiente de su gracia. Y va a mirar para atrás, allá tenemos una cruz en San Vicente. Tenemos que ir a la cruz todos los días y no como aquellos que van como persinándose y vamos a la cruz cada día, porque cada día debemos ir. Y que la obra de la cruz una vez más vuelva a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, amados y amadas, aplauda al Señor, no, aplaude ahí si quiere. Porque
qué contaba esto? Porque este es un claro caso y siempre me marcó. Yo también me perdí en mi tiempo. Para otra vez que me invite les contaré de eso. Así que no estoy acá descubriendo al cielo. Yo aquí soy el super santo, ¿no? Y me he desarrollado de tal forma que yo camino por sobre las nubes. No, soy de carne y hueso igual que usted. Pero siempre me llamó la atención esta situación. Porque entendí de pequeño y aunque me alejé, entendí que la vida de fe era una vida de total dependencia del Señor, de su poder y de su obra, que cada día se renueva en nuestros corazones. Y eso aplica también cuando entendemos una respuesta negativa a lo que nosotros podamos estar pidiendo al Señor. Enfrentar esas dificultades, me tomo firme de su mano. Sí, Señor. Si a ti te ha placido que yo tenga que cargar con esta cruz, amén. Me aferro de ti, me aferro de tus promesas. Creo que tú ahí en la debilidad, en la dificultad, cualquiera sea esta, tú sigues siendo Dios. Sigo intentando entonces someter mi voluntad a la buena voluntad de Dios o tratar de seguir yo a mi manera. Tratar de intentar una vez más pasar por sobre esa piedra que me hace tropezar una y otra vez. Entonces, amados, una respuesta no significa que Dios pone al límite nuestro propio nivel de autonomía. Me gustó eso. No es que Dios ponga al límite, a prueba, quiero ver, Pastor John, quiero ver tu capacidad de autonomía sin mí. No se trata de eso. Se trata de que en ese no, tal como el apóstol Pablo llega a declarar, que en esa debilidad tu poder actúa de mejor forma. Es mi gracia todo lo que necesitas. Entonces, en el no, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo el protagonista. En Él debe estar nuestra seguridad, nuestra confianza. ¿Sabes? Si atendiéramos a estas verdades, no hay que llorar sobre la leche derramada, pero si atendiéramos a estas verdades, ¿sabes? De cuántas cosas nos habríamos librado. Si aplicáramos estas verdades a nuestra vida diaria, en las decisiones diarias. Mañana predico allá en San Vicente y estaba el Señor llevándonos a poder renovar día a día nuestro entendimiento, nuestra capacidad, porque tenemos que tomar decisiones en cada minuto, en cada momento. Pero cuando nos desconectamos totalmente del Señor y de su gracia y queremos seguir nosotros a nuestra manera, sufrimos, nos caemos, nos hacemos daño. En cuanto podemos, incluso en esos momentos de dificultad, y que si al Señor le ha placido que sea así, seguir viendo su poder obrar a través de nuestras vidas. Dejemos a Dios ser Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. No es fácil porque hay muchas cosas por nuestra mente, pero principalmente está el orgullo muchas veces. Necesitamos poder dejar todo eso a las plantas del Señor y dejar que Él obre y que haga su obra, porque su obra es perfecta. No es como humanamente podamos nosotros entenderlo. Y sabe, no es un consuelo de tontos como algunos dicen ustedes, los evangélicos, y otros dicen otras palabras. No es un consuelo de tontos. Podemos conocer casos de tantas personas que han arrastrado por años problemas, enfermedades o de alguna dificultad donde Dios ha dicho, no, espera. Y vemos que son personas que han servido al Señor fielmente y han pasado incluso ahí a ese momento glorioso, ¿no? A ese momento cuando han dejado esta tierra y se han ido con esa seguridad y hemos visto que a pesar de todo, Dios les sostuvo. Entonces, mis amados y amadas, rompamos esta trampa de nuestro orgullo. No digamos más, tropecé de nuevo con la misma piedra. Esa es una canción por ahí popular, no la van a cantar ahí más rato, hermano. Pero usted debe estar... ¿sí? Dejemos de tropezar con la misma piedra. Hoy día hay tecnología, hoy día los caminos están pavimentados. Dejemos de seguir ahí tratando de arrastrar algo donde Dios ya ha dicho no. Como dije al principio, si hay algo que Dios te está instando a que sigas orando, sigue haciendo. Pero si te das cuenta que en esa respuesta no, Dios algo más quiere comunicar, algo más quiere hacer en tu vida, es un buen momento. Es un buen momento para decir, sí, Señor. Sí, Señor, entiendo que también es posible que tú me estés respondiendo un no y es totalmente válido y ese es el momento que tú quieres hacerte fuerte a través de mi debilidad. Por eso Pablo termina ahí diciendo,
Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones. Sabemos que Él, por la causa de Cristo, ¿no?, ha sufrido todo esto, pero también nos viene hablando de algo que le está afectando directamente a su cuerpo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados, Dios habita en el pobre y quebrantado de espíritu. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En oposición al evangelio de la prosperidad, en oposición a este relativismo que vive nuestra sociedad, Dios habita en el pobre y quebrantado de espíritu. Todos, aunque hay personas que se autodenominan como poderosos y con un conocimiento total y un desarrollo total, sabe que todas las personas, incluso los más piadosos, todos de alguna forma cargamos y arrastramos un área de debilidad, ya sea en nuestra propia vida, que luchamos con el pecado, o también sea por alguna causa que el Señor ha permitido que tengamos que vivir en este tiempo. Pero cual sea esa, en la debilidad Dios se hace fuerte. Nada de lo que hagamos va a traer solución, salvo darme la oportunidad de disfrutar de que Dios sea el Dios totalmente de mi vida, de mis pensamientos, el Dios de mis hijos, el Dios de mi familia, el Dios de mi trabajo, el Dios cuando conduzco en la carretera, el Dios completamente de mi vida. Póngase en pie. Las inconstancias del hombre con Dios tienen un triste resultado. Y sabe, esto viene narrado a lo largo de la revelación, que de forma progresiva el Señor nos ha ido mostrando. El hombre ha sido inconstante desde el Edén, pero sabe que Dios ha venido mostrando, se ha venido revelando al hombre, y nosotros hoy día disfrutamos de la revelación completa, y estas cosas fueron escritas para que nosotros, creyendo, para que nosotros con esta luz pudiésemos aplicar a nuestras vidas y no tener que estar tropezando una y otra vez con la misma piedra. Hay un grave problema que separa al hombre y separa al hombre de Dios, sabemos. Pero Dios ha dado la solución. Dios ha provisto, ¿no?, el rescate y la forma por la cual el hombre puede acercarse a Dios. Si usted está por primera vez en este lugar, déjeme decirle también que usted puede disfrutar de esta gracia, de este amor incondicional. Pero también nosotros, los que ya hemos creído, los creyentes, tenemos que entender que este grave problema que separaba al hombre de Dios, a través de lo que hemos recibido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, sabemos que ese problema ha tenido solución. Pero para eso también debemos entender de poner y hacer práctica nuestra vida de fe. Y sabe una cosa, aplicando esto a nuestro propio Señor Jesucristo, sabe, Él también, siendo Dios, sabemos, se hizo hombre por amor de usted y por amor de mí. Y siendo Dios, se dispuso a pagar en esa bendita cruz por su vida y por la mía. Y ¿sabe qué? Siendo Dios y en su condición de hombre, sufrió también en la cruz. También vemos un ejemplo, nuestro maestro, que Él en lo que sufrió también dijo: Padre, que no sea yo, sino que se haga tu voluntad. Incluso entendió que en el dolor, que en el sufrimiento, Dios también le estaba sosteniendo para cumplir ese plan redentor. ¿Cuánto más nosotros? Quizás Jesús también recibió una respuesta: no, que pase también esta copa, pero no se haga. Pero ahí Jesucristo se hizo fuerte y pagó en esa cruz y venció a la muerte con poder, y está ahí también ahora para en nosotros, a través del Espíritu Santo, poder ministrar a nuestros corazones, a ese quizás valle de huesos secos. Quizás usted ha llegado rendido o rendida en este momento. Quiero decirle que ese es el mejor momento, porque cuando somos capaces de entender esto, es ahí cuando el poder del Señor se empieza a hacer fuerte sobre nuestra debilidad. Entonces el problema no es tropezar, el problema es identificar esa piedra. Y que si la palabra del Señor nos ha confrontado en esta hora, renunciar a nuestra humanidad limitante y dejar que Él sea el todo de nuestra vida.
Oremos al Señor, ¿le parece?